¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. El día de hoy vamos a trabajar sobre la página 249 de nuestro manual CIME, en la que vamos a estar hablando sobre la síntesis, ¿no? A las definiciones, como siempre han visto, las definiciones que vemos al final sobre para reforzar lo que ya hemos aprendido, en lo que vamos a ver de manera resumida los datos más importantes, ¿no? Y nos dice que, por ejemplo, en una muestra, la moda es el valor que más aparece o aparece con más frecuencia. El que aparece más veces, podemos decir que esa va a ser nuestra moda, pero una palabra que es muy importante para entenderlo es esta, la de frecuencia. Cuando nosotros hablamos de tablas, siempre hablamos también de tablas, hablamos de una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa. Sin embargo, sí se fijaron que algunos tenían una mayor cantidad y utilizamos la palabra frecuencia, ¿no? Para saber cuántas veces aparecía y quien tuviera la mayor frecuencia, en este caso vamos a decir que es nuestra moda. Dice que al acomodar los datos en orden de menor a mayor o de mayor a menor, como ya les he mencionado, la mediana es el dato central de la lista. Si se fijan, esto nunca nos da problemas siempre y cuando los números sean nones, la cantidad de datos sea non, eh, porque él nos da un solo datos al centro, pero cuando la cantidad de datos es par, por lo regular siempre va a haber dos números que están hacia el centro. Eso, eso eso es como para encontrar la mediana. Ustedes me preguntarían, bueno, ¿cuál de los dos datos es el que nos da el valor de la mediana? Pues tenemos que sumar esos dos datos del centro y dividirlos entre dos, que sería como sacar el promedio para encontrar lo que viene siendo la mediana de los datos. Y obviamente también tenemos lo que viene siendo la media aritmética de una muestra que es igual al promedio de todos los datos. Y es lo que nosotros ya decimos, ¿no? Cuando hablamos de la media aritmética o simplemente la media, pues estamos hablando de lo del promedio, ¿no? Que es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de los datos que tenemos, ¿no? Sin embargo, también nos hablan de que, por ejemplo, que es una muestra. Una muestra son pues, la cantidad de datos que estamos analizando durante un proceso de análisis de datos, ¿no? Qué más fue lo que vimos en este bloque, ¿no? También hablamos de eh, que la medida de tendencia central más frecuentemente utilizada es la media o el promedio, que es la que más nos ayuda a visualizar los datos de una manera, pues, más ¿cómo podríamos explicarlo? Más clara, ¿no? Por ejemplo, nos da una visión más sencilla por ejemplo, si yo tuviera una cantidad de datos, no sabía, para analizarlo, simplemente yo diría cuál es el promedio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de yo para saber más o menos qué tan bien o qué tan mal va un grupo, pues a través del promedio de sus calificaciones yo podría saber más o menos, eh, qué tan bien o qué tan mal va el grupo, qué tan bien o qué tan mal voy dependiendo de mis calificaciones, qué tan bien o qué tan mal, o qué tan sonado en el caso de los artistas de las canciones, qué tan popular o qué tan sonado suele ser ese tipo. Entonces, vamos a encontrar que la más utilizada para tener ese análisis de esa visión que nos da pues va a ser la de la media, ¿no? O el promedio, ¿no? También nos hablan de que, por ejemplo, el rango es una medida de dispersión de datos. Recuerden que tenemos de diferentes también medidas de dispersión. Encontrábamos la varianza, la desviación media, la desviación típica, etcétera. Son temas que no vimos, pero también que sí vimos es el rango y nos indica qué tan distantes están los datos de la muestra, qué tan alejados están o o qué tan altos o qué tan bajos son los números para saber si lo que estamos mostrando o lo que estamos haciendo no, tiene eh, mucha distancia, ¿no? Si son, para que nos habla de si hay números muy altos o números muy bajos, para darnos una idea por ejemplo, del promedio, si es correcto, no es, pues, o es un poquito engañoso, porque al final de cuentas si es correcto, nomás que suele ser un poquito engañoso. El rango nos ayuda a ver qué tan es fiable
viene siendo nuestro promedio, o qué tanto podemos analizar de ese promedio, ¿no? También nos dice que el rango de un conjunto de datos se define como la diferencia entre el mayor y el menor de todos los datos, ¿no? Si estamos hablando de que ya un rango es la distancia, pues ya en el conjunto, pues ya no vamos a ver que todos los datos entran ahí. En otras palabras, dice que el rango de un conjunto de datos es el intervalo más pequeño que los contiene a todos. Cuando hablamos del intervalo me refiero al espacio que lo contiene, ¿no? O sea, viene siendo el espacio de entre los números que estoy analizando. Y así podríamos definirlo, ¿no? Como rango. Pero lo vamos a encontrar simplemente con la diferencia entre el mayor de los números analizados y el menor, ¿no? Y sabemos la distancia que existe entre ellos, ¿no? Al final del día de hoy nos indican que hagamos, para reforzar lo aprendido, 5 ejercicios en donde nos dice, por ejemplo, el primero, acerca de un club donde se tomó el peso de 12 integrantes del equipo infantil de básquetbol, donde nos dan una cantidad de números en la que, por ejemplo, me dicen que yo tengo que encontrar la media, la moda y la mediana, entonces ya es algo muy sencillo, ¿no? Ya tenemos nuestros datos, ya simplemente es buscar cuál es la media, la moda y la mediana, como le hemos manejado anteriormente, entonces tendríamos que ordenar por ejemplo, nuestros datos de mayor a menor o de menor a mayor para encontrar cuál es la media, ver cuál es el número que más aparece para encontrar la moda y obviamente hacer la suma de todos los datos y dividir entre la cantidad de datos que tengo para encontrar el promedio. Muy sencillo. También nos hablan de un ejercicio donde tengo en un ascensor hay 10 personas, 4 mujeres y 6 hombres. El peso promedio de las mujeres es de 60 kilos y el de los hombres es de 80 kilos. ¿Cuál es el peso promedio de las 10 personas del ascensor? Esto es algo un poquito engañoso. Nosotros tendríamos que ver, nos están diciendo que tenemos 10 personas. Entonces, si son 10 personas, tenemos que sacar el promedio de los 10 datos. Donde nos están diciendo, por ejemplo, que tengo 4 mujeres o hay 4 personas que pesan 60 kilos y hay 6 personas que pesan 80 kilos. Nosotros teníamos que hacer la suma por ejemplo, de 4 veces 60 kilos, porque tenemos 4 mujeres, 6 veces 80 kilos, porque tenemos 6 hombres, o podemos multiplicar 4 por 60 más 6 por 80 y dividirlo entre 10 personas, porque son 10 personas las que estamos sumando. Eso es muy importante y que no nos vaya a confundir. Y así obtener cuál es el peso promedio de las 10 personas en total. Entonces es algo que igual vamos a nada más a tomar el promedio, ¿no? Después nos dan otro ejercicio donde tengo que ver la estatura de los jugadores de un equipo de hockey, donde nos dan las estaturas de todos ellos y nos piden una vez más que encontremos la media, la moda y el rango, ¿no? Nos digan el rango para saber si hay gente que es muy chaparrita o hay gente que es muy alta, ¿no? Tengo varios chaparritos o varios altos, ¿no? Nos piden que encontremos la media, la moda y la mediana y el rango de estos datos. Aquí nos piden el rango. Entonces, en la página 249 nos piden que trabajemos en equipo y busquemos situaciones. Obviamente no podemos trabajar en equipo, pero sí podemos buscar situaciones en la vida cotidiana en la que podamos encontrar el promedio, la moda y la mediana y el rango. Podríamos, por ejemplo, dice que hay muchas situaciones de este tipo. Lo importante que aquí me gustaría que hicieran es que no utilizaran, como dicen, de las que ya hemos visto anteriormente, los problemas anteriores, no utilicemos ninguna. Dice que encontramos nuevas situaciones, por lo menos, y hagamos una encuesta necesaria para recabar información. O simplemente nosotros podemos hacer algún ejercicio de lo que de nuestra vida diaria. Por ejemplo, incluso podría ser, nosotros podemos estar viendo la televisión, digo, más o menos cuánto tiempo dura un comercial y podemos tomar el tiempo de 10 comerciales y ver el promedio del tiempo de los comerciales, o podríamos tomar el tiempo de la duración de canciones, o podríamos ver en promedio cuántos vasos de agua me tomo al día, o en promedio si
si como dulces, cuántos dulces como. Hay infinidad de ejercicios, ¿no? Que podemos estar utilizando y que están en nuestra vida cotidiana que nos ayudan pues a ver información. Entonces, recabamos información si es posible. Traten de hacerlo de la manera sencilla, algo sencillo, no se compliquen, porque de repente si podemos estar haciendo ejercicios que nos llevan bastante tiempo, no se trata de esto, sino de que entendamos de qué se trata, ¿no? O que lo podamos manejar. Al último dice que redactemos una citación en la que puedas utilizar las medidas de tendencia central y que describamos brevemente para qué nos sirve cada una de ellas. Aquí me gustaría más que nada que ustedes estuvieran explicando para qué sirven ustedes, para qué uso les darían, ¿no? A estas medidas de tendencia central. Entonces, el día de hoy de eso sería todo. Son 5 ejercicios. Los últimos 2 son un poco más complicados, así es que tratemos de hacerlo sencillo, ¿no? Sencillo pero claro. Entonces, por mi parte, al día de hoy sería todo. Recuerden una vez más que estamos al pendiente de todas las dudas que tengan. La verdad es que estos temas son muy sencillos, no hay que, no son tan difíciles, pero de todos modos siempre va a estar a sus órdenes. Así es que por el día de hoy es todo y nos vemos la próxima, ¿no?